La lucha interna que tenemos los seres humanos entre el bien, yo decía, y el mal, pero Adrián me dijo, no, es entre la ignorancia, es con la ignorancia la lucha. ¿Por qué sacamos a colación este tema? Bueno, de la filosofía salen las bases de muchas cuestiones que llegan a nosotros, ni siquiera nos imaginamos, no nos damos cuenta. Las películas, por ejemplo, ciertos conceptos y preceptos religiosos incluso salen de la filosofía. Hay corrientes que incluso influyen en la psicología, en las ideologías políticas. La filosofía está presente en todo, es la base incluso de la ciencia, del arte. Que nos estemos olvidando que el tema ya no esté en primer plano es una cosa muy distinta, pero la filosofía definitivamente es la base y es la única que nos puede contribuir a salir de los problemas, tanto personales como sociales, bajo mi criterio y concepto. Voy con la introducción del tema anunciado para esta mañana. Me envían un corte de la película de Superman, el clásico de los años 1980. Hay un corte de la película Superman en la que él está expuesto a una kriptonita y empieza a tener una batalla interna y va a un sitio, parece que es como una mecánica o un sitio donde reciclan productos, donde reciclan metales, se ven como partes de autos usados y se desdobla, tiene un desdoblamiento Superman ahí. Queda una parte de él con el traje Clark Kent, con su traje con corbata y el otro con el traje de superhéroe. Y mantienen una lucha que es interna realmente la lucha, pero ahí como es película, se puede ver cómo se desdoblan y entre los dos pelean. Parece que ya el uno le gana al otro, como tienen poderes, pues, ¿no? Le ponen en la trituradora, sale de la trituradora y después de una larga e intensa batalla, finalmente la parte buena, la parte positiva, está en la figura de Clark Kent, vence al Superman malo y nuevamente todo llega a la normalidad, al orden, va y repara algunas cuestiones que había dejado haciendo un desastre la parte mala. Esto viene de la filosofía, porque todos los seres humanos en alguna oportunidad o en muchas oportunidades sufrimos una batalla interna, yo insisto que es entre el bien y el mal. Cuando estamos en un dilema, por ejemplo, llega algún acto de corrupción a nuestras manos, yo tengo la opción, cojo lo que me están ofreciendo o lo rechazo, pero es difícil la decisión porque necesito el dinero, por decir. Necesito el dinero para la educación de mis hijos, necesito el dinero para pagar una deuda, necesito el dinero, pero no quiero actuar de una manera corrupta. Entonces, ahí yo tengo un dilema, ahí yo tengo un dilema. ¿Y qué hago? ¿Escojo lo bueno, escojo lo malo? Esa es la introducción, el desarrollo con Adrián Ramos a continuación. Gracias, Gustavo. Buenos días con todos. Eh, Dentro de la filosofía está esencialmente el descubrimiento de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, comprender qué es el ser humano. Y por ese lado hay varias cualidades que nos identifican como seres humanos. Hay ciertos elementos propios del ser humano como tal, y uno de ellos es la individualización, es decir, en comparación con otros reinos que actúan en manadas o en grupos o en familias, el ser humano va a desarrollarse o a aprender y a caminar de una forma individual. Cada quien va a tener una perspectiva de lo que es la vida, de lo que es lo más importante, de lo que valora como lo más esencial y va actuando conforme a ello. Esa individualización genera o se evidencia a través de un libre albedrío, de una conciencia moral. Me refiero a conciencia moral a tener, como bien mencionaba Gustavo, esa posibilidad de tomar una decisión entre un camino u otro, u otros a veces, y decidir en base a lo que consideramos por correcto. Ya no es solamente una decisión o
no hay únicamente una posibilidad de decisión en base a la conveniencia. Ya se ponen en juego otros valores, otros motores, como por ejemplo lo justo, lo correcto, lo apropiado, lo, lo que debe ser. Y en ese sentido, entonces, van a haber ya diferentes tamices por los cuales vamos a tomar una decisión. Entonces, filosóficamente van a ver cómo, o se pueden agrupar en dos elementos: decisiones en base a la conveniencia y decisiones en base al deber. A la conveniencia me refiero a aquellos elementos que en ese momento son satisfactorios para mí, que me pueden generar una alegría de un instante, en tanto que la acción por deber va a ser una decisión tomada en torno a lo más elevado del ser humano, en torno a la virtud, en torno a la justicia, ¿no? Justicia como valor humano. Y por ese lado, entonces, vamos a ver como dos caminos esenciales, dos resultados o dos motores que van a permitir la elección del ser humano, o que van a estar en la posibilidad de elección dentro del ser humano. En ello, eh, ejemplos como el que ha mencionado Gustavo, en el que yo, en una postura, en un cargo público, en el que puedo recibir un dinero que necesito, pero es producto de corrupción, entonces ahí se evidencian esos dos caminos. El uno de necesidad, el uno de una satisfacción de un vacío que tengo dentro de la economía de mi familia, por ejemplo, y el otro que no es lo correcto, que no es lo que debería ser. ¿Qué voy a enseñar a mis hijos? Digamos, si esto en algún momento ellos lo saben, ¿cómo lo voy a enfrentar? Hay ese dilema, hay esa guerra interior que decía Gustavo. Y Una que guerra ese tipo, como, una lucha como el de la película que yo les dije, entre Clark Kent y Superman. justamente, y son dos elementos que están dentro de uno mismo. No es, o al menos filosóficamente, no se lo ve como dos elementos externos, dos inspiraciones externas o dos motivos externos a uno, sino dos motores que están dentro de uno y que siempre van a estar dentro de uno. Ahí, por ejemplo, se puede ver en textos filosóficos antiguos o clásicos como en la India, ¿no? Tal vez alguien haya Pero ¿cómo escuchado tomar la ese texto decisión, estimado Adrián? Perdone que le corte, pero es por tema del tiempo. ¿Cómo tomar la decisión correcta? reconociendo cada uno de los dos motores. Porque si el uno requiere, por ejemplo, el de la conveniencia, ¿no? Ese que yo necesito el dinero y no me importa el precio, no, a cualquier costa, ¿no? Es una satisfacción de una necesidad en ese momento, pero sin medir unas consecuencias a futuro. Y esa decisión no me hace mejor. Esa decisión no me hace más virtuoso. Esa decisión no me hace más humano. Por el Es que el contrario, dinero no es para mí, es para la educación de mis hijos. Y yo he escuchado a gente que dice así y que ha cometido actos de corrupción. No es por así mí, es. dicen, es por mis hijos. Así es. Y se habla también, ¿no es cierto?, ¿cuál es la mejor herencia de los hijos? La educación, ¿no? Pero confundimos esa educación formal, de llevarles al colegio, a la universidad, la especialización, qué sé yo, y no se ve en profundidad que la educación se refiere a ese buen ejemplo, a esos valores Al humanos. cultivo de valores y virtudes. Ahí tenemos una cuestión de fondo. Y más allá de aquello, hay muchos padres, madres de familia, lamentablemente en esta sociedad, que lejos de enseñarles buenos ejemplos, más bien le enseña a que sea sabido, a que sea corrupto, porque si es que es pilas, si es sabido, a través de la corrupción llega a tener bienes materiales, lo que quiera de manera rápida y fácil, entre comillas. Así es. Por eso O es que estamos como estamos. justamente, ese es el asunto, que ese tipo de motores, de ese tipo de fines o de Motivaciones. objetivos o de motivaciones, hace que tengamos el mundo que tenemos. No se trata no, el dinero sí ha de ser, ¿no? Eso ha de ser lo que nos lleva a la felicidad. Sí ha de ser el estudiar más o tener más títulos, lo que nos hace mejores. Sí ha de ser tener más cosas, lo que nos hace más felices. Pero ya vemos que no. Ya se evidencia ejemplos de que no es así, de que quizá el motivo deba ser otro, el motor, la motivación deba ser otra. Y no solamente en elementos externos, sino más internos. En una de las clases usted hacía referencia, era una metáfora
en la que alguien ponía vino o agua en el barril de vino. Por favor, explíquenos para el público. Hay una alegoría que se cuenta de que en cierto lugar, en cierto momento, en un pueblo en el que se debía hacer una ceremonia en cierta fecha, ¿no? El sacerdote del lugar pide a todos los habitantes que vengan con una botella de vino, porque él al ingreso de la iglesia iba a tener un barril donde todos depositarían el vino para con ello hacerla o realizar la ceremonia en su totalidad. Es así que todos iban llegando con su botella de vino, la abrían y depositaban el contenido en el barril. Como las botellas de vino, ustedes saben, tienen un tono o un color más oscuro para proteger el mismo contenido, lo esencial del contenido. Entonces se le ocurre a una persona que quizá al ser la botella de color oscuro y no se nota el color del contenido, ¿qué tal si la llena con agua? ¿No? Y en ese momento, sin que nadie lo note, vacía, pero no el vino, sino el agua, para poder pasar y continuar con la ceremonia. Entonces, esta persona que se consideraba muy Pilas, inteligente, ¿no sabida. es cierto? Así es, Se eh, consideraba muy sabia, pero era sabida. exactamente. Y va y hace esto, ¿no? Deposita la botella que contenía únicamente agua. Una vez que todos lo hicieron, ¿no? Salieron estuvieron fuera del templo y el sacerdote empezó la ceremonia. Entonces debía repartir el vino que estaba en el barril. Cuando lo repartió, todos bebieron. La sorpresa de todos es que era agua, no era vino. Así como se le ocurrió a uno, a todos se les había ocurrido lo mismo. Y ese hecho de que una persona Pensando que pensó nadie se va a dar cuenta. y que solo era una persona y que esa agua de esa única botella en un barril de vino se iba a disolver y no se iba a notar, bueno, eso lo pensaron todos. Y eso podemos hacer una analogía con lo que sucede hoy. No solo es una coima, no solo es una botella botada en la calle, no solo es un mal momento que pasamos con mi hijo, no, no, no. Eso sumado a varias personas que hacen lo mismo, tenemos el mundo que tenemos. Y por eso es que la filosofía habla de relaciones como la de que el mundo cambiaría si es que cambia cada una de las personas primero. El cambio del mundo empieza en uno mismo. Muy bien, le doy paso en la parte final al licenciado Hernán Eras Luna con una pregunta final o una reflexión corta porque queremos terminar el informativo a las 8 de la mañana en punto. Claro que sí, Gustavo. Saludos cordiales a Adrián Ramos. Y bueno, un tema bastante complicado, bastante esencial, si se quiere, incluso para la vida del ser humano y para la vida de la sociedad. Si nosotros pensáramos en función del colectivo, un poco desprendiéndonos de las ambiciones, de los intereses personales, el mundo definitivamente sería diferente. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, si nosotros nos pudiéramos orientar en base a nuestra formación filosófica y sobre todo ética y moral, no habría tanta ambición, habría más desprendimiento y todos actuaríamos en función de la sociedad. En ese sentido, quisiera preguntarle, yo he leído el tema, la novela Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Y realmente, pues ahí las actuaciones están siempre, digamos, dirigidas por un ser supremo. Entonces, la gente que es cristiano o piensa en un Dios sabe que lo que está haciendo en lo oculto está viendo a Dios y por eso tiene temor de hacer el mal, como se decía. Así es que, ¿cuánto puede pesar que una persona tenga como un director espiritual, un consejero, pero un consejero válido que no le aconseje a corrupción, sino que le aconseje lo bueno, Adrián y Un Gustavo? minutito para la respuesta, Adrián, porque debemos concluir 8 en punto. De acuerdo. Si bien hay personas, libros, clases de conversaciones que nos permiten tomar elementos, en realidad la valoración y evaluación y decisión que vamos a tomar está dentro de uno. Si bien uno puede guiarse por otros, tomemos eso como un elemento de reflexión interna y de eh, valoración de aquello que nos hace mejores, de aquello que nos hace humanos, de esas virtudes, de eso elevado que tiene el ser humano y a través de lo cual, si eso es el motivo o el motor más bien de las decisiones, vamos a ir siendo cada vez
más o menos. Muchas gracias a Adrián Ramos, al licenciado Hernán Heras Luna. Estamos en las 8 de la mañana en punto, así es que pasamos a estudios centrales con nuestro compañero Chester Chita para la despedida. 8 de la mañana en punto. De esta manera les agradecemos a cada una de las personas que hoy nos han acompañado en este espacio informativo. Durante estos días hemos estado junto a estos profesionales de la información, de la comunicación, en este espacio informativo de Aventura Noticias. Agradecemos a Gustavito, agradecemos a Hernán, asimismo agradecemos a Adrián por habernos acompañado durante este día y durante esta jornada informativa. Desde el día de mañana tengo entendido que Roberto ya se reincorpora a través ya de los canales oficiales que son, bueno, en este espacio informativo. De esta manera nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, muchas gracias. Esto fue Aventura Noticias, Aventura News. Más información, más contenido junto a ti. Aventura Noticias. En Aventura la más rica. Inician los comerciales. Con la nueva red de fibra óptica de Britel obtienes velocidad y entretenimiento en Internet sin límite. Navega, estudia